proyecto, y en algunos casos con la idea de proyecto urbano. Nosotros decíamos que cuando hablábamos al comienzo acerca de sitios especiales en la ciudad y la relación de estos sitios especiales con una modalidad de definir el destino y la organización físico-funcional de esos sitios especiales, que era el proyecto urbano como instrumento, decíamos que en la ciudad teníamos sitios particulares al cual o a los cuales les adjudicamos valores específicos que los constituyen como áreas de intervención de interés urbanístico. Y por otro lado, decíamos que hay una acción voluntaria en transformar ese sector particular de la ciudad de acuerdo con un proyecto que le incorpore calidad de vida urbana al sector o a la ciudad. O sea que, por un lado, nosotros tenemos sitios especiales dentro de la ciudad en los cuales nosotros intervenimos con el proyecto urbano como instrumento para definir el carácter que va a tener la transformación en ese sector de la ciudad, el carácter que va a tener el ordenamiento urbanístico en ese sector de la ciudad. Y por eso nosotros decimos que son varias de las cuestiones que tendremos que tener en cuenta de acuerdo con las preocupaciones propias de la ciudad contemporánea. O sea, cuando nosotros estamos pensando en un proyecto urbano, hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de definir ese proyecto urbano, de definir cuál va a ser el carácter, el contenido de ese proyecto urbano. Y son cuestiones generales que nosotros decimos son preocupaciones que hoy, desde la disciplina y desde la gestión de las ciudades, se presentan como preocupaciones, como temas a los cuales nosotros debemos afrontar y dar una solución. Uno es el uso racional del recurso suelo y de la energía. El otro es la configuración de una ciudad integradora, lo que en otros términos hablamos de integración sociourbana. Y el otro es la definición de propuestas que terminen por evitar o que contribuyan a evitar la profundización de las diferencias internas que nosotros podemos encontrar en la ciudad. Este último está en estrecha relación con el anterior. Entonces, cuando nosotros hablamos pensando en un proyecto urbano, que el proyecto urbano se basa en un uso racional y más eficiente del recurso suelo, nosotros podemos tener varios propósitos respecto de un uso racional y más eficiente del recurso suelo. Uno puede ser el de contribuir al desarrollo y mejor aprovechamiento de los servicios urbanos. Es decir, que nosotros vamos a estar pensando en los equipamientos y los servicios de la vida cotidiana, o sea, qué equipamientos y qué servicios necesita la población para el desarrollo de su vida cotidiana en la ciudad. Vamos a estar pensando en las redes de infraestructura y vamos a estar pensando en el transporte público. O sea, son las cuestiones que nosotros vamos a tener en cuenta cuando estamos hablando de un uso racional y más eficiente del recurso suelo. Y pensar en equipamientos, pensar en redes de infraestructura y pensar en el transporte público o la movilidad en general, nos lleva a pensar en densidades que sean apropiadas o suficientes como para garantizar la presencia de determinado tipo de equipamientos y como para garantizar una reducción de costos en la provisión de los servicios de infraestructura y garantizar también el funcionamiento eficiente del transporte público. Entonces, acá las densidades de ocupación del suelo, que se traducen después en densidades de población, de la población que va a ocupar esos sitios, adquiere un valor o adquiere una importancia significativa en la definición del proyecto. Y pensar en densidades quiere decir que nosotros vamos a pensar en tipos de edilicios, que pueden ser, cuando hablamos tipos de edilicios, fundamentalmente vamos a hablar de tipos de edilicios referidos a la vivienda, y que nosotros vamos a tener distintos tipos de edilicios referidos a la vivienda, sea esta unifamiliar o sea esta multifamiliar. O sea, podemos tener una diversidad de tipos referidos a la vivienda unifamiliar y también una diversidad de tipos edilicios referidos
a la vivienda multifamiliar. Otro de los propósitos que tiene el recurso, o mejor dicho, que tiene este uso racional y más eficiente del recurso suelo que nosotros pretendemos tener en cuenta en la definición del proyecto urbano, es enfrentar en mejores condiciones los efectos del cambio climático. O sea, cuando hablamos de los efectos del cambio climático, estamos hablando fundamentalmente de las lluvias que aparecen últimamente concentradas en determinados momentos del año y que ocasionan situaciones de anegabilidad en algunos sectores de la ciudad. Esto entonces nos lleva a pensar, o mejor dicho, nos lleva a nosotros a tener que pensar en el drenaje, de qué manera nosotros garantizamos en la ciudad, en este caso, en el proyecto que nosotros vamos a desarrollar, un drenaje y un escurrimiento de las aguas superficiales que sea realmente eficiente y que evite estas situaciones de anegabilidad. Cuando uno está pensando en drenaje y escurrimiento de las aguas superficiales, estamos hablando de lo que se conoce genéricamente con el nombre de infraestructuras verdes, o sea, de qué manera nosotros proyectamos dentro de la ciudad una serie de espacios verdes que tienen la finalidad, por un lado, de garantizar un mejor drenaje del agua y por otro lado, garantizar un escurrimiento más adecuado de las aguas superficiales hasta su desaparición de la zona urbana. Y también estamos hablando de lo que se conoce con el nombre de factor de impermeabilización del suelo, o sea, de qué manera nosotros garantizamos la mayor cantidad de suelo disponible para el drenaje de las aguas, fundamentalmente en la construcción de la vivienda, o mejor dicho, en la construcción dentro de las parcelas, de qué manera nosotros podemos dejar la mayor cantidad de superficie libre, sin ningún tipo de construcción o de pavimento, de modo tal de garantizar entonces el drenaje de las aguas. Cuando nosotros también hablamos de uso racional y más eficiente del recurso suelo, estamos hablando, o de esto también lo estamos diciendo, con el propósito de crear un entorno urbano de mejor calidad ambiental. Esto quiere decir que tenemos que pensar en el carácter de los espacios públicos, tenemos que pensar en distintas condiciones de movilidad dentro del sector que nosotros vamos a proyectar, y tenemos que pensar cómo incorporamos o recuperamos elementos del paisaje en el proyecto que nosotros vamos a realizar. O sea que en este caso, nosotros vamos, cuando pensemos en el proyecto concreto que vamos a hacer, vamos a estar pensando en calles, en espacios verdes, en áreas forestadas, en el tratamiento de los bordes de los cursos de agua, etc. De todas maneras, como ustedes pueden ver, todas estas cuestiones están asociadas entre sí. O sea, acá se las presenta de manera individual, como para ir viendo cuáles son todas las cuestiones que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta en la definición del proyecto. También cuando nosotros hablamos de un uso racional y más eficiente del recurso suelo, en este caso lo hacemos con el propósito, o mejor dicho, lo podemos hacer también con el propósito de contribuir a una mayor equidad territorial y cohesión urbana. Entonces acá hablamos de integración urbana, estamos hablando de integración social y estamos hablando de un desarrollo equitativo en la ciudad. O sea que el proyecto que nosotros realicemos tiene que tender a una mayor integración urbana, una mayor integración social y un desarrollo equitativo de la ciudad. Entonces acá estamos hablando de la disposición de los espacios públicos y los equipamientos, estamos hablando de diversidad tipológica, fundamentalmente de la vivienda, para atender las demandas de distintos sectores, distintos tipos de familia, distintos grupos etarios, etc. Y estamos hablando también de una distribución de los beneficios de la urbanización. O sea que acá podemos pensar en algún tipo de instrumento que suponga distribuir estos beneficios que puede tener un sector de la ciudad para otorgárselos, o mejor dicho, trasladarlos a otro sector de la ciudad que
presente carencias fundamentalmente en el espacio público, en la dotación de infraestructuras, etc. Todas estas cuestiones son las que nosotros tenemos que tener en cuenta y que las vamos a ir viendo más en particular, específicamente a estas que se refieren a la distribución de los beneficios de la urbanización, lo vamos a ir viendo más en particular en el desarrollo del curso. Entonces, nosotros cuando hablamos del proyecto urbano, cuando vamos a definir el proyecto urbano, nosotros necesitamos una información de base como para poder realizar ese proyecto. Una es el reconocimiento del territorio, que es lo que hemos hecho nosotros. Lo han hecho ustedes el año pasado, tratamos de profundizarlo ahora con la información que vamos teniendo y con las imágenes aéreas. Este reconocimiento del territorio quiere decir que nosotros estamos dando cuenta o tratamos de identificar cuáles van a ser los elementos que yo voy a tener en cuenta, o que ustedes van a tener en cuenta, para el desarrollo del proyecto. También vamos a tener en cuenta propuestas municipales, en este caso no las tenemos, pero estamos averiguando acerca de ellas. O sea, qué tipo de proyecto se alienta desde el gobierno local, que es el que en definitiva define el ordenamiento urbanístico de la ciudad. También podemos tener en cuenta, de acuerdo a donde tengamos ubicado el proyecto, las preocupaciones de los vecinos, esto es, las demandas a satisfacer. Que bueno, estas son cuestiones que a veces nosotros en este ejercicio académico que tenemos no podemos tenerlas todas, pero es como, digamos, una indicación que sí lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estemos trabajando específicamente en el campo profesional del urbanismo en el desarrollo de este tipo de proyectos. Y nosotros, por otro lado, para la definición del proyecto también nos basamos en lo que llamamos casos referentes, que son estos casos que, por ejemplo, ustedes analizaron en el trabajo anterior, y que ese tipo de casos o de proyectos que nosotros analizamos nos pueden dar ideas acerca de cómo definir otro tipo de ocupación del suelo, cómo definir distintos tipos de vivienda, cómo definir el tratamiento del espacio público, o sea, que digamos, así como ustedes cuando hacen un proyecto de un edificio también pueden inspirarse en ideas que saquen de otros proyectos. En este caso, cuando nosotros estamos haciendo un proyecto urbano y cuando nosotros estamos hablando de que es el proyecto urbano, tiene que tender a un uso más racional del suelo, tiene que tender a una distribución más equitativa de los servicios y los equipamientos, tiene que tender a una mayor integración social e integración urbana en la ciudad. Entonces podemos empezar a buscar, digamos, y ese fue el propósito que tenía el trabajo anterior, de ver, digamos, cómo se enfrentan estas cuestiones en otras ciudades y cómo se definen los proyectos de acuerdo con estas ideas. El punto de partida para empezar a definir el proyecto urbano, porque nosotros hasta ahora lo que estuvimos trabajando fue en un reconocimiento del sector. Y ese reconocimiento del sector muchas veces, muchos equipos ya lo iban haciendo con una idea acerca de qué es lo que podían llegar a pretender para ese sector. Entonces, el punto de partida, una vez hecho este relevamiento del sitio y del entorno del sitio y de ver con qué elementos nosotros vamos a trabajar en el desarrollo del proyecto, el punto de partida es este que nosotros llamamos el esquema estructural básico, que sería, digamos, la estructura del proyecto a partir del cual, digamos, una estructura básica elemental a partir del cual se empiezan a articular todas las componentes que nosotros vamos a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto. Entonces ahí sí nosotros necesitamos ese esquema estructural básico, demanda de cierta información. Por ejemplo, acerca de la topografía y del paisaje, que son las condiciones del uso del territorio. Por ejemplo, las preexistencias que nosotros vamos a encontrar en el lugar, que pueden ser caminos, instalaciones, construcciones.
Algunas de esas preexistencias nosotros las podemos tener en cuenta o no después, de acuerdo con el carácter del proyecto. Y hay otro tipo de preexistencias que también son muy importantes y que tenemos que tener en cuenta en la definición de este esquema estructural básico, que es la división fundiaria. En otros términos, la división de la propiedad, o sea, el catastro. El catastro a nosotros nos da cuenta de cómo se divide la propiedad y de cuál es el dominio del suelo de acuerdo a cómo está parcelado ese suelo. Y ahí vamos a tener propiedad privada y propiedad pública, pero desde distintos ámbitos de la esfera pública. Podemos tener propiedad del dominio de la nación, podemos tener propiedad del dominio de la provincia y podemos tener propiedad también del dominio del municipio. Entonces, en función a esos elementos, nosotros empezamos a definir esta primera parte del proyecto del esquema estructural básico, que es la estructura, lo que nosotros llamamos la estructura de espacios colectivos, que es la vialidad jerárquica, cómo el sitio se conecta con la ciudad o con el entorno de la ciudad en el cual se encuentra, qué equipamientos singulares yo voy a tener en ese lugar, en ese sitio, en el sitio del proyecto, y una primera distribución de los usos. Y eso, digamos, yo sigo profundizando en el proyecto del esquema estructural básico, considerando la vialidad interna, la división de manzanas que aparecen, o mejor dicho, las manzanas que aparecen en relación a cómo ha sido definida la vialidad, y también vamos a tener en cuenta las formas y las densidades de ocupación en relación con la jerarquía vial y en relación con la presencia y la distribución de los espacios públicos. Entonces acá podemos tener un ejemplo de cómo podría llegar a ser un esquema estructural básico. Esto está planteado de un ejercicio que habíamos hecho a los efectos de comprobar la posible aplicación de este tipo de criterios en una ordenanza de urbanización. Era un ejercicio donde nosotros tratábamos de verificar de qué manera estas ideas se podían llevar adelante en un caso concreto. En este caso se trata de, digamos, una experiencia de laboratorio, podemos decir, para un conjunto de parcelas que se encuentran en el sur de la ciudad de Posadas. Entonces, el esquema estructural básico, en este caso, está definido fundamentalmente por la vialidad jerárquica, o sea, aquellas vías de comunicación que van a hacer la distribución interna dentro del sector y la conexión del sector con el entorno en el cual se encuentra. Entonces, la vialidad jerárquica y además de la vialidad jerárquica, nosotros tenemos también como otro elemento para definir el esquema estructural básico a los espacios públicos. En este caso, la vialidad jerárquica y la distribución de los espacios públicos se definió de manera tal de que cada uno de los propietarios, o sea, la línea que ustedes ven de puntos, de trazos, es la división de las grandes parcelas. En este caso, entonces, la definición del trazado vial jerárquico y la distribución de los espacios públicos se hizo de manera tal de que la contribución que hiciera cada propietario o cada parcela, digamos, fuera equitativa. Entonces, por eso acá reforzamos esta idea de que la división fundiaria, o sea, el parcelamiento, o sea, cómo se divide la propiedad en el territorio, juega un rol muy importante al momento de definir, en este caso, el esquema estructural básico a partir del cual nosotros vamos a desarrollar el proyecto. Después, más adelante, retomamos esta cuestión. En función, entonces, de ese esquema estructural básico, nosotros veíamos de qué manera entonces podíamos disponer, digamos, del trazado, el trazado interno, la división parcelaria y fundamentalmente la asignación de valores de densidad diferentes en función de
la ubicación de los espacios públicos y en función de la definición de este trazado vial jerárquico. Digamos que acá, digamos, después lo pueden ver ustedes más en detenimiento, distintas alternativas que aparecen en relación con la ubicación en particular de estas áreas de mayor densidad dentro del proyecto. Digamos, y acá vemos distintos ejemplos, o mejor dicho, no, digamos, vemos una axonometría de cómo podría quedar ese esquema estructural básico y además de qué manera ese esquema estructural básico va a ir ordenando fundamentalmente las densidades de ocupación. Entonces acá, como ustedes ven, en este ejemplo, las densidades más elevadas se van a encontrar en relación con el espacio público y en relación con esa vialidad jerárquica que queda definida para desarrollar después el resto del proyecto. Bien, entonces, ¿cuáles son, cómo empezamos nosotros a definir el esquema estructural básico? Y nosotros tenemos, por un lado, algo que decimos premisas básicas para el punto de partida. O sea, digamos, ¿cómo empezamos? Que en realidad ese es siempre el problema más grave que uno se enfrenta, por dónde empieza a definir el proyecto, o cómo empieza a definir el proyecto. Entonces ahí, como premisas, nosotros tenemos que las grandes áreas constituyen un patrimonio a proteger. Si ustedes recuerdan, en una de las clases cuando hablábamos de las particularidades que tienen estos sitios vacantes que podemos encontrar dentro de la ciudad, y que Solá Morales llamaba terrain vague, los denominaba como terrain vague, él planteaba ahí también la necesidad de entender que estas grandes áreas vacantes, con instalaciones obsoletas, muchas de ellas, dentro de la ciudad, son un patrimonio a proteger. O sea, protegerla como gran área. O sea que esa gran área, a pesar de que nosotros vamos a intervenirla con un proyecto, tiene que seguir manteniendo esa condición dentro de la ciudad. Esto es básicamente nosotros, digamos que estamos con la cuadrícula en nuestro ADN, y que digamos, hay muchos que empiezan a proyectar, entonces ven un espacio vacante y lo primero que se les ocurre es continuar con la cuadrícula. Entonces acá nosotros, esta idea de que las grandes áreas constituyen un patrimonio a proteger, tiene que ver fundamentalmente con esto que también dijimos en otro momento, en una de las clases, que esta es la oportunidad para pensar que podemos construir una ciudad de manera diferente, desde los principios del urbanismo y desde los principios de la arquitectura. Entonces, por un lado, entonces tenemos esta idea de que vamos a proteger estas grandes áreas. O sea, no las vamos a partir, digamos, con la continuidad de la cuadrícula. Por otro lado, decimos que el espacio público es el articulador de todos los componentes del proyecto. Entonces, esto tiene que ver básicamente con esta idea del esquema estructural básico. Nosotros decíamos que el esquema estructural básico está definido particularmente por la vialidad jerárquica y los espacios públicos. O sea que el espacio público, entonces, es el articulador de todos los componentes del proyecto. Y por otro lado, y en relación con las cuestiones que veníamos viendo hasta ahora, que las distintas situaciones de dominio deben ser contempladas en la formulación del proyecto. Deben ser contempladas en la formulación del proyecto por distintos motivos, como después lo vamos a ver más adelante, que puede ser un motivo que tenga que ver con momentos o etapas en la ejecución del proyecto, o que tenga que ver también con modalidades de la gestión del proyecto. Para definir entonces, teniendo en cuenta esas son premisas que nos van a orientar a nosotros en la definición del proyecto, y también en la definición del esquema estructural básico, que es el punto de partida para la definición del proyecto. Tenemos entonces unas preguntas orientadoras, que también la hemos ido charlando con algunos grupos cuando hacíamos la corrección del trabajo práctico.
y que también está planteado esto en la guía, en la presentación general del trabajo práctico. ¿Cuál es la idea fuerza que va a animar el desarrollo del proyecto? O sea, ¿qué es lo que va a distinguir a este proyecto del resto de la ciudad? O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos incorporando de diferente como para que el proyecto tenga o se distinga por un carácter en particular? ¿Qué es el énfasis que nosotros podemos poner a lo mejor en la vivienda? ¿Qué es el énfasis que nosotros podemos poner en el paisaje? ¿Qué es el énfasis que nosotros podemos poner en determinado tipo de equipamientos? O sea, ¿cuál es, digamos, sería como la marca que va a distinguir al proyecto que nosotros vamos a realizar? En función de eso está asociado directamente con esta otra pregunta, que también la hemos charlado en las correcciones con los equipos. O sea, ¿qué es lo que este proyecto le va a aportar a la ciudad o al sector donde se encuentra? O sea, nosotros no estamos haciendo, o mejor dicho, no vamos a hacer un proyecto de carácter multifuncional, pero que se remita solamente a definir áreas de vivienda, áreas de equipamiento, áreas de espacios públicos y áreas de equipamiento. O sea, nosotros tenemos que pensar que ese proyecto le tiene que aportar algo más a la ciudad que una simple división del suelo, por más que hablemos de un proyecto de carácter multifuncional. O sea, nosotros tenemos que pensar un proyecto de manera tal que ese sitio se convierta en un hito de la ciudad y donde uno quiera ir a ese sitio de la ciudad. Entonces, eso es lo que nosotros decimos cuando, o entendemos cuando decimos que el proyecto le tiene que aportar algo a la ciudad. Nosotros tenemos que tener bien en claro qué es lo que le estamos aportando a la ciudad o al sitio donde se encuentra. ¿Por qué pensamos en esto? Porque si nosotros volvemos a cuestiones que habíamos dicho antes en las clases, Soledad Morales dice que una de las condiciones del proyecto urbano, o mejor dicho, una de las condiciones para que un proyecto sea entendido como un proyecto urbano, es que tenga efectos positivos, no solamente en el sitio donde se desarrolla el proyecto, sino que tenga efectos positivos en el entorno donde se desarrolla el proyecto, o que tenga efectos positivos también a nivel de ciudad. O sea que efectos positivos a nivel del sector donde se encuentra, y también aspectos positivos al nivel de ciudad. Esto es lo que nosotros queremos decir con esta pregunta: ¿qué le aporta el proyecto a la ciudad o qué le aporta el proyecto al sector donde se encuentra? Y por otro lado, asociado con lo anterior, es, yo tengo algún sitio o tengo un icono a partir del cual generar el esquema estructural básico. Nosotros hemos visto en algunos de los proyectos urbanos más significativos y que mayor difusión han tenido distintas publicaciones, que muchos de estos proyectos urbanos que se han planteado para transformar áreas ferroviarias o áreas portuarias, por ejemplo, siempre tienen un icono a partir del cual se desarrolla todo el proyecto. Ese icono tendrá que ver también con la escala de la ciudad y con la escala del proyecto que nosotros estamos realizando. Pero, digamos, es algo que nosotros deberíamos pensar. O sea, si uno piensa en toda la renovación de la ría en Bilbao, ahí aparece el Guggenheim como el hito que, que le da carácter al proyecto y que es el icono a partir del cual se estructura todo el proyecto después. Entonces, no quiero, o sea, con esto no estoy diciendo que vamos a pensar en un Guggenheim para diamante, pero por eso les digo, cuando nosotros hablamos de un sitio o de un icono a partir del cual generar el proyecto y el esquema estructural básico en particular, lo tenemos que hacer en relación con la dimensión del proyecto que nosotros estamos llevando adelante y en relación con la dimensión de la ciudad para la cual nosotros estamos trabajando. Entonces, eh,
Entonces ahora, la formalización de las ideas. Fundamentalmente acá pasa entonces transformar, digamos, cómo pasamos de estas ideas a desarrollar el esquema estructural básico. Y fundamentalmente cómo pasamos a definir el sistema de espacios colectivos. Ese sistema de espacios colectivos estará definido por el trazado, los parques, los paseos, las plazas, los elementos que nosotros consideremos para desarrollar el proyecto. Y también cómo pasamos de las ideas a la formalización del proyecto. Digamos, una de las componentes principales en la definición del proyecto es la identificación de lo que nosotros llamamos unidades interiores. Para la definición de las unidades interiores, nosotros tenemos componentes del proyecto, que es el esquema estructural básico, más todos los trazados que nosotros tengamos en el interior del sitio del proyecto, más la división fundiaria, o sea, la división de la propiedad. Entonces, cuando eso nosotros lo llevamos a la idea de proyecto, estamos identificando dentro del sitio del proyecto áreas interiores o unidades interiores, como nosotros lo llamamos en el trabajo práctico. Que esa identificación de áreas o unidades interiores pueden tener que ver con la definición de los momentos o las etapas de la ejecución, pueden tener que ver con la organización interna del proyecto, la organización físico-funcional interna del proyecto, y puede tener que ver también con las modalidades de gestión. O sea que, digamos, de acuerdo a la cantidad de propietarios que yo tenga, de acuerdo al carácter del dominio, yo puedo tener distintas formas de gestionar el desarrollo y la ejecución de ese proyecto. O sea que, y por otro lado, puede ser que esta identificación de áreas interiores o de unidades interiores tengan que ver también con las tres cuestiones sobre las cuales estamos planteando acá. O sea que nosotros podemos tener un criterio que puede ser los momentos de ejecución, otro puede ser la organización interna y otro la definición de las modalidades de gestión. Y cuando nosotros hablamos de identificar áreas interiores, nosotros podemos remitirnos a ejemplos en la ciudad de Rosario que nos van a ayudar a nosotros a entender más cuáles son esas unidades interiores o áreas interiores. Por ejemplo, en el caso de Puerto Norte, esas áreas o unidades interiores se las denomina unidades de gestión, porque es a partir de esas unidades de gestión es que se desarrolla cada uno de los proyectos en particular, y para la definición de esas unidades de gestión se tuvo en cuenta la división fundiaria. O sea, cada unidad de gestión era un propietario o dos propietarios, según las características de cada uno de estos sitios, pero en general cada unidad de gestión corresponde a un propietario. Y en particular acá, en la definición de las unidades de gestión, también se tuvo en cuenta cuáles son las áreas del dominio público y cuáles son las áreas del dominio privado. Después tenemos, esto después nosotros lo vamos a ver más en detalle, digamos, en otras clases que serán grabadas o serán de este tipo, pero ya vamos a ver de qué manera la vamos a desarrollar. Otra modalidad para la división de unidades de gestión como se llama acá en la municipalidad, de acuerdo a la normativa urbanística en la ciudad de Rosario, es, por ejemplo, la que se tuvo en cuenta en el parque habitacional Bullard. Ahí, digamos, la definición de unidades de gestión tenían que ver, por un lado, con la división fundiaria y por otro lado, con los emprendimientos en curso. Emprendimientos en curso, que algunos de ellos se estaban llevando adelante de acuerdo con la regulación existente en la ciudad de Rosario, y emprendimientos en curso que se estaban
llevando adelante de manera solapada, pero de la cual todo el mundo estaba enterado. Entonces, en el primer caso, esto después lo podemos ver más en particular, en el primer caso, cuando yo hablo de emprendimientos en curso que se estaban llevando de acuerdo con las normas urbanísticas vigentes en ese momento en la ciudad, está todo el desarrollo de Palos Verdes y del barrio cerrado que estaba llevando adelante. O sea que ese era un emprendimiento en curso que se venía desarrollando de acuerdo con la normativa urbanística vigente, que es lo que corresponde acá a la unidad de gestión 1. Entonces, acá vemos la definición de las unidades se hizo en relación con los emprendimientos en curso. Y después yo digo que había otros emprendimientos que se manifestaban o se llevaban adelante de manera solapada, o sea, desarrolladores inmobiliarios iban comprando parcelas en el interior de esta gran área de la ciudad que está en el oeste, en el noroeste de la ciudad, arriba del arroyo Ludueña. Digamos, distintos desarrolladores estaban comprando tierra, con lo cual eso no, en principio no tiene nada de ilegal, pero sí ya estaban promocionando en Internet el desarrollo de barrios cerrados dentro de ese sector. O sea que, por eso digo que eran emprendimientos de carácter solapado. O sea que, digamos, se iban llevando, se estaba promocionando un proyecto que todavía ni siquiera estaba aprobado ni presentado en la municipalidad. De todas maneras, cuando se define el plan habitacional Bouchard desde la municipalidad, entonces estas unidades interiores, llamadas unidades de gestión, tuvieron en cuenta estos agrupamientos de propiedad de parcelas que estaban llevando adelante los distintos desarrolladores inmobiliarios. Y después tenemos otro caso, o sea que siempre estamos viendo que la propiedad del suelo es uno de los elementos claves para la definición de estas unidades interiores. Todo depende siempre de las características del sitio con el cual nosotros estamos trabajando. Y otro ejemplo es el Parque Habitacional Ludueña, donde ahí no hubo definición de áreas interiores porque previamente a la presentación del proyecto, los desarrolladores inmobiliarios ya habían producido un englobamiento parcelario, o sea que ya se habían puesto de acuerdo entre todos los propietarios en definir un fideicomiso que agrupaba todas las propiedades y a partir de ahí entonces definir el proyecto. El Parque Habitacional Ludueña, para que se ubiquen, que es está en el oeste de Rosario, sobre calle Mendoza, al fin de calle Mendoza, que ahí ya no es Mendoza, sino que es Calasanz, y que corresponde al proyecto de este barrio, este conjunto de barrios cerrados que se conoce con el nombre de los Pasos del Jockey. Y esto después lo vamos a ver en otra oportunidad. Entonces, la definición de las áreas interiores acá siempre aparece con una finalidad que es la gestión del proyecto. No tanto las etapas y no tanto la organización interna, sino que tiene que ver con las modalidades de gestión. Que esto lo vamos a ver más adelante para que a ustedes les quede más en claro. Entonces, acá la definición de las áreas interiores, en este caso, también esta, digamos, experiencia más de laboratorio que uno hacía para ver si puede funcionar o no una ordenanza, en vez de tener en cuenta o considerar la necesidad de un englobamiento parcelario, como puede ser en el caso del plan Bouchard, porque el plan Bouchard significa que todos los propietarios dentro de una unidad de gestión tienen que después formalizarse en un único actor y que en general ese único actor puede ser un fideicomiso.
En este caso, digamos, se parte de la idea de no agrupar, no englobar a los propietarios o a las distintas parcelas, sino que definir esas áreas interiores de acuerdo al parcelamiento, y de acuerdo al parcelamiento definir entonces de manera equitativa, lo que les decía antes, cómo se va a distribuir la vialidad jerárquica y cómo se va a distribuir el espacio público en el interior de cada uno de ellos. Pero siempre de acuerdo con una idea de proyecto único, a pesar de que está dividido en distintas parcelas que corresponden a distintos propietarios. Estas son las cuestiones que nosotros vamos a tener en cuenta y que después las vamos a charlar más en particular cuando estemos trabajando en las correcciones, y que ustedes las van a charlar más en particular también con sus respectivos docentes. Entonces, el momento 2, nosotros estamos ahora en condiciones de empezar el momento 2 del trabajo práctico, que es el esquema estructural básico del proyecto. Y que ese esquema estructural básico del proyecto contempla 4 cuestiones que están íntimamente vinculadas entre sí, y que fundamentalmente los puntos 2, 3 y 4 es casi que uno los va pensando en simultáneo. O sea, cuando nosotros acá ponemos definiciones para el desarrollo del proyecto, definición 1, 2, 3, 4, no estamos hablando necesariamente de un orden a seguir. Sí, en particular vamos a estar hablando de un orden cuando estamos en la definición única, la definición 1, que ahí estamos hablando de definir cuál es el polígono, o sea, cuál va a ser la superficie, cuál va a ser el sector que va a contener al área de proyecto urbano, al área o APU como lo llamamos nosotros. O sea, cuáles son los límites que nosotros vamos a tener dentro del territorio para el desarrollo del proyecto. Esto no quiere decir que fijado ese límite después resulta inamovible. Esto quiere decir que nosotros tenemos que fijar cuáles son los límites de ese polígono donde vamos a desarrollar el proyecto urbano, porque tenemos que empezar con una idea precisa acerca del sitio donde nosotros vamos a trabajar. Esos límites, en el mismo desarrollo del proyecto, pueden ser modificados después. Uno ve la conveniencia o la necesidad de modificarlos, y eso se va a poder hacer, digamos, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y después, cuando nosotros hablamos del esquema estructural básico, particularidades del trazado y de la ocupación, y unidades interiores, son cuestiones que las podemos ir manejando en forma simultánea, más allá de que nosotros empecemos por el esquema estructural básico, pero también el esquema estructural básico a nosotros nos puede ayudar a definir las particularidades de la ocupación y la división en unidades interiores. Y entonces ahí es donde otra vez aparece el tema de la división fundiaria o el parcelamiento como una de las cuestiones básicas que nosotros tenemos que tener en cuenta para la definición del proyecto. Estas cuestiones ustedes las van a ir charlando ahora con los docentes en sus respectivos grupos. Así que espero, digamos, que haya sido lo suficientemente claro como para que entendamos o nos pongamos de acuerdo, más que nada, no entender, sino ponernos de acuerdo en cómo nosotros vamos a empezar a formular el proyecto, partiendo, por un lado, de la definición del polígono o la superficie. Para eso, si hablamos de polígono, tenemos que definir un perímetro del sitio que va a contener el proyecto urbano, y a partir de ahí hablar del esquema estructural básico, a partir del cual entonces nosotros empezamos a ordenar el resto de las componentes del proyecto. Este momento inicial es clave para el desarrollo del proyecto.
En la medida en que nosotros podamos tener claridad en la definición de ese esquema estructural básico, es que vamos a estar después en mejores condiciones. Es decir, una vez que tengamos claramente definido ese esquema estructural básico, el resto del trabajo, o sea, la etapa 3, es empezar a desarrollar, ya de manera más proyectual también, digamos, avanzar, mejor dicho, en el desarrollo del proyecto. Pero para eso tenemos que tener claridad en la definición del esquema estructural básico. Así que bueno, esta es la clase. Esta clase queda grabada, después nosotros la vamos a subir a la página. Pero si ustedes tienen alguna duda ahora, me pueden hacer una pregunta, si no, la van resolviendo con el resto de los docentes. Pero bueno, me interesaría que si queda alguna duda o es necesario alguna aclaración, que me lo hagan ahora, digamos, así podemos en forma colectiva ir, lo que yo les decía antes, poniéndonos de acuerdo. Bien. No le quiero decir a Mauro que ponga música porque si no, no van a hacer ninguna pregunta. Pero les pediría que, bueno, porque por ahí hay algunos en la encuesta, que ya las vamos a publicar en la encuesta, pero algunos en la encuesta dicen que esta modalidad es apropiada, a otros no les gusta, a los que les gusta dicen porque uno puede hacer preguntas. Pero bueno, hasta ahora no hicieron ninguna pregunta. Y entonces, sí, ahí se animó alguien. ¿Quién? Hola. Karen. Sí. Sí. ¿Cómo se calcula el factor de impermeabilización del suelo? El FIS sería. Ah, bueno, eso te adelantaste un montón, pero bueno, el factor es, digamos, es un indicador que se está incorporando a la normativa urbanística en muchas ciudades. Nosotros, por un lado, de respecto de la parcela, tenemos un factor de ocupación del suelo, que quiere decir qué porcentaje de la parcela nosotros podemos ocupar con la edificación. Por ejemplo, un factor de ocupación del suelo puede ser igual a 0,2. Eso quiere decir que yo puedo ocupar con edificación solamente el 20% de la parcela. El 80% restante tiene que quedar libre de edificación. Pero el factor de impermeabilización del suelo lo que define es de ese 80% que tiene que quedar libre de edificación, qué porcentaje va a tener que ser suelo absorbente. Porque yo puedo tener un 80% de superficie libre, pero es un patio que yo le pongo un piso y lo impermeabilizo. O yo puedo tener un 80% de superficie libre de edificación, pero tengo una pileta de natación que también me impermeabiliza el suelo. O sea, no tengo edificación, pero el suelo es impermeable. Entonces, el factor de ocupación, perdón, el factor de impermeabilización del suelo se refiere o va. No hay una fórmula, eso lo define, digamos, la normativa de acuerdo a los criterios que tenga, digamos, se mantenga en cada una de las ciudades. Pero yo puedo decir que el factor de impermeabilización del suelo va a ser igual a 0,6. Entonces quiere decir que del 0,8 a mí me quedan 0,2 como para pavimentar, poner una pileta, lo que quiera. Y el resto tiene que ser suelo absorbente, de la manera tal de que permita un drenaje del agua de una manera más rápida. ¿Está claro? Sí. Pero bueno, nos estamos apurando, eso todavía no lo vamos a tener en cuenta. El factor de impermeabilización del suelo viene al final.
Es una de las cuestiones que, y depende de cómo estemos desarrollando el proyecto, pero es una de las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. El factor de impermeabilización del suelo es un indicador que se hace, digamos, para definir la ocupación de una parcela. O sea que ese factor de impermeabilización del suelo también puede estar relacionado con las dimensiones de las parcelas y puede estar relacionado también con los usos del suelo, porque hay usos del suelo que demandan, digamos, vamos a decir, una pavimentación mayor de la superficie libre que otros usos del suelo. ¿Mm? Depende, pero bueno, nos estamos adelantando demasiado. Pero de todas maneras, viene bien que lo hayas preguntado, entonces así queda en claro, porque a veces, digamos, nosotros hacemos menciones a determinados términos o determinados instrumentos que ustedes todavía no conocen y entonces vale la pena que los vayamos conociendo así en el desarrollo del curso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, a ver, que de 226 me quedan 225, para por lo menos de esos 225 que no sean los docentes ni los adscriptos. Ah, yo iba a preguntar. No, Mauro, vos tenés la palabra prohibida, porque me va a preguntar algo que no pueda responder seguramente. Entonces, no puedo. No, iba a decir lo de la guía. ¿Cómo? Lo de la guía. ¿Qué pasa? ¿La guía del trabajo? Ah, ¿qué quieres saber de la guía del trabajo? ¿Cuándo que se la vamos a colgar? Ah, no, bueno, sí, está bien. La guía del trabajo va a estar mañana. La subimos ya a la página y mañana, si la grabación salió bien y si no salió la cumbia y todo eso, también la vamos a subir. A ver, Gerardo Goya dice, pongan música al final que me perdí al principio. No, Gerardo Goya, seamos un poco más serios, que se está grabando esto encima. Ana Holgado, no, Ana Holgado se fue. Claro. Sí, a ver, espera, que acá hay algunos comentarios, a ver si hay alguna pregunta. ¿Cómo? Una pregunta, ¿cuántas hectáreas vamos a usar? ¿Cuándo? ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Cuántas hectáreas vamos a usar en el proyecto? Ah, el en general, polígono? nosotros hablábamos siempre de una superficie en torno de las 30 hectáreas. Bueno, genial. Victoria Liendo, bueno, Victoria Liendo ya tiene nota. Muy buena la clase, profe, me puso. Muy Bueno. bueno, me quedó muy clara, la verdad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Esto de la música no lo vamos a tener en cuenta hoy. A lo mejor después podemos, si nos organizamos mejor, puede haber música. Depende de nuestro DJ, que es Mauro, Porque le toca a su docente. que tiene gustos muy selectivos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, callen para siempre y entonces cada uno va con su grupo. Entonces, mañana o pasado, o sea, cuando uno dice mañana, no es exactamente mañana, puede ser pasado mañana también. O sea, tengan en cuenta esas cosas. Estamos tratando de averiguar más que nada para los que están trabajando en la zona del ex batallón o lo que también se conoce con la zona donde está la Reserva Natural Urbana. Estamos tratando de que nos pasen los números, la numeración de esas parcelas, de esas quintas, de modo tal de que nosotros sepamos quiénes son los propietarios, porque los que están trabajando ahí ya tienen la ordenanza del área de reserva natural urbana y ahí hace referencia a todas las parcelas, pero por su número. En el plano de catastro que nosotros tenemos, las parcelas no están numeradas, con lo cual entonces no podemos saber de qué parcelas estamos hablando y quién es el propietario. Pero eso está en vías de ser solucionado
no le digo mañana, pero dentro de poco tiempo. ¿Mm? María Laura Albornoz dice buenísimo, bárbaro. Bueno, está entretenido esto del chat. Bueno, ¿alguna otra cuestión, algo que más que les haya quedado en duda o alguna otra aclaración? Tengan en cuenta que estoy cumpliendo con lo que ustedes pidieron en la encuesta, o sea que las clases sean cortas, eran de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, ahora son de 45 minutos, y también para uno que dijo que sean cortas porque estamos justo en la hora de la cena. Si las clases fueran presenciales, está bien, te podés llevar el sándwich a la clase. Pero bueno, vos podés estar comiendo tranquilamente y que nadie se va a dar cuenta. Vieron ese de Buenos Aires que estaba en la bañera y no sé qué pasó, se encendió la cámara y lo escracharon por todos lados al pobre chico. Pero bueno, cuídense ustedes con hacer alguna cosa de esas. Bueno, nos vemos cada uno con su grupo. El grupo, mi ex grupo, que ahora está con Federico, entonces sigue trabajando en este mismo sitio. Y el resto se va a sus respectivos sitios.